En el nombre de Jesús abrimos las Escrituras. El que lee entienda, dice la instrucción aquí, bastante clara, una instrucción muy apropiada para lo que podemos todavía abrir las Escrituras, abrir la maravillosa palabra del Señor. Volvemos a Efesios el capítulo 6, de ahí queremos partir en los siguientes pasos e indicaciones bíblicas. Efesios el capítulo 6, versos 17 y 18, retocando algunos puntos, algunos temas bíblicamente primordiales, necesarios para cada vida, para nuestra buena marcha mientras seguimos en los pasos del Maestro. Efesios 6, 17 y 18, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo entendemos que como hijos de Dios, como los llamados para este tiempo, todavía necesitamos batallar hoy, hasta el día en que el Señor nos llama. Y como tal, como soldados, necesitamos seguir hacia adelante dando paso de fe conforme al propósito y la dirección correcta. Vamos notando más claramente, conforme a la palabra de Dios, la importancia de toda armadura de Dios para que nuestro poder sea según Dios, para que nuestras guerras, nuestras luchas como hijos de Dios sean conforme al propósito, para que sigamos seguir deseosos de seguir firme en el Señor como hijos de Dios, podamos comprender cada vez mejor que necesitamos del maravilloso poder Espíritu Santo divino. En los dos versos que leímos, verso 17 y verso 18, podemos decir, tenemos tres grandes recursos entre la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración, para los que desean pisar todavía firme y seguir hacia adelante. Y en estas mismas referencias donde podemos seguir mirando cada vez más claramente acerca de la verdad de la palabra de Dios para cada vida, la gran importancia y la necesidad de la oración para el Hijo de Dios, como Jesús mismo habló de la necesidad de orar siempre. También acá nos indica, podemos decir, un enfoque muy importante hacia el Espíritu Santo, ahí como solemos decir en mayúscula. Tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios, con la tercera persona de la deidad, su lugar de importancia, su prominencia para cada vida, para que hoy y mañana podamos estar firmes y así en los días sucesivos, para que usted y yo podamos con toda firmeza seguir hacia adelante. Y si deseamos victoria, para seguir victoriosamente. Ese es el propósito. Tiempos en donde encontramos bastante decadencias, no sé si llamarle bastante flojedad del pueblo del Señor, debilitamiento en masa. Tenemos estas instrucciones que nos indica de una manera correcta y apropiada la voluntad de Dios para su iglesia que desea seguir, mientras esperamos a Miqueas capítulo 3 y el verso 8. Miqueas capítulo 3 y el verso 8. Tenemos esta expresión en la palabra del Señor para mostrarnos una dirección apropiada. Ya sabemos, podemos decir, no es nuevo, pero sí queremos retomar algunos repasos, algunas indicaciones para que con firmeza, con más confianza, con mucha seguridad, pasar adelante. Dice en Miqueas 3, el verso 8, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Desde Génesis 1, este poder se movía sobre la faz de las aguas. Un maravilloso poder divino. Podemos decir también los potentes brazos de Dios aquí abajo para seguir guiando su heredad, guiando su pueblo. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Un maravilloso y poderoso poder, y de juicio y de fuerza, para conocer equidad, juicio, justicia. Necesitamos de este maravilloso poder para guiar nuestras vidas, para guiar nuestra familia, para guiar nuestra iglesia, para guiar nuestra nación. Y de fuerza,
Si vamos a Zacarías 4, podemos ir un ratito a Zacarías 4, 6, en donde nos da una revelación preciosa, completa, de que no necesitamos un ejército, no necesitamos una fuerza humana exorbitante, extraordinaria. Necesitamos de este detalle, algo sencillo, algo que está al alcance de todo redimido, todo renacido, porque según 1 Corintios 2, el mundo no puede percibir. El mundo no tiene cómo disfrutar de ella, dice ahí, porque no le ve ni le conoce. Pero los redimidos sí. Lo que podemos, conforme a las palabras de Dios, llamarle lo espiritual. Lo que va dando pasos bajo la dirección divina, en el poder del Espíritu Santo de Dios, o bajo la indicación divina. Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza. Eso queda corto, eso no va a resolver, no va a ser la manera. ¿Cómo entonces? Porque necesitamos a veces más que un ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, con mi espíritu, un poderoso espíritu ahí a disposición de nuestra fe, a disposición de cada hijo de Dios que puede creer. Mayormente pensamos en la necesidad de un ejército, porque la fuerza que se requiere es inmensa. Así a veces hacemos tantos esfuerzos extrahumanos siendo hijos de Dios, y mayormente hasta no funciona de vuelta. ¿Qué podemos hacer? Dijo Dios, no hay necesidad de un ejército, no hay necesidad de espada. No hay necesidad de manifestarnos humanamente como a veces queremos manifestarnos o nos creemos que podemos presentarnos. No va a funcionar, nunca ha funcionado. El hombre, podemos decir, más grande y más poderoso que conoció la tierra, no venció por ahí. No fue de esa manera su victoria. No por fuerza humana, no con sabiduría humana, no con filosofía humana, con supuestas llamadas teologías también. En nombre de teologías también se presenta bastantes cosas. Dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús probó esta experiencia. Lucas capítulo 4 y el verso 14. Siendo el Hijo de Dios, tuvo esta experiencia, dio este paso según la palabra de Dios. Comenzó a viajar en su ministerio público. Usted y yo necesitamos movernos en nuestro ministerio público en el Señor. Necesitamos estos ejemplos y estos modelos. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Espíritu en mayúscula. El verso 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Queremos estos resultados, queremos estos privilegios, tenemos estos privilegios para aprovechar y disfrutar. Es la poderosa mano de Dios a nuestro favor, la obra divina a nuestro favor, para que también podamos disfrutar victoriosamente nuestro viaje. Es el poder que presentó a Jesús triunfalmente en Jerusalén. Es el poder que resucitó a Jesús. Es el poder que glorificó a Jesús. Subió a los cielos en este mismo maravilloso poder divino. Romanos capítulo 15. Romanos el capítulo 15. Mientras esperamos a Jesús, necesitamos de estos detalles para nuestra mirada fija, firme y segura hacia donde vamos. Romanos 15, el verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. No hay mucha esperanza por donde nos movemos. Encontramos más corazones desesperanzados, ahí desanimados. ¿Qué puede necesitar esa vida desanimada? ¿Qué puedo necesitar si estoy más desanimado que gozoso y con ánimo? ¿Qué puedo necesitar? ¿Qué puedo hacer si no tengo paz? El Dios de esperanza os llene de este poderoso y maravilloso poder. Para nuestra paz, como un río, como dice la palabra. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento es esta paz.
es inexplicable. Solo disfrutamos y gozamos para que abundéis en esperanza. ¿Quién no necesita viva esperanza? En medio de estas oscuridades religiosas, económicas, políticas, cada vez más oscuro, cada vez más difícil de entender todo lo que acontece. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo conozco mucho la palabra, yo entiendo, yo ya sé todo, pero vive más desanimado que animado. Necesita la espada del Espíritu junto con la palabra y el Espíritu Santo. Y dice orando en el Espíritu Santo de vuelta. Necesitamos de estas direcciones e indicaciones bíblicas. Capítulo 15, verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, esa fue la experiencia del apóstol, y por los alrededores hasta Ilírico, por lo menos 2.200 kilómetros de distancia de uno a otro. No es poco. En donde no había tren, todavía no había vuelo aéreo, como hacemos hoy. Ilírico pega hacia Italia, cerca de esa zona. Con potencia de señales y prodigios. ¿Cómo pudieron hacer tanto? En el poder del Espíritu de Dios. De la manera como del mismo Señor dice, se movía en este mismo poder. Deberíamos movernos en este mismo poder. Todo nuestro movimiento. En el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, de la parte central de la tierra, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Hay viaje en mula en estos tiempos, viaje en barcos y viaje no sé en qué más. Para toda esa distancia. Camellos, sí, seguro. Sí, me imagino. Solamente la verdad de la palabra de Dios en nuestros corazones, impulsado con este maravilloso poder, va a hacer este milagro. Va a hacer esta obra de gracia. Maravilloso poder de Dios para con nosotros, para con cada vida. Todavía podemos buscar de corazón. Todavía podemos acomodarnos a los pies del Señor y disfrutar de ella, enseñándonos, instruyéndonos, fortaleciéndonos, consolándonos, poniendo viva esperanza en los corazones para seguir mucho más todavía. Cuando veis que aquel día se acerca, dice la palabra. Romanos 8:11 solemos leer bastante, vamos a agregar de vuelta esta referencia. Romanos 8:11. Y si el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel quien nos mostró el camino. Si de esta manera obró con Jesús, es la manera que va a obrar contigo, la manera que va a obrar conmigo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En vosotros, en vosotros. Necesitamos seguir entendiendo mejor eso. Lo que significa en vosotros, no solo con, sino en este maravilloso poder divino. Si tenemos la novedosa vida de Cristo en nosotros y vamos conociendo cada vez más a cabalidad sus más grandes promesas y vamos entendiendo cada vez más la necesidad de ese ambiente de paz, un ambiente de gozo, la necesidad de que nuestros ojos espirituales sean abiertos y empezamos a escudriñar más cabal y a profundidad las Escrituras y vamos entendiendo aún mejor la importancia del maravilloso poder de Dios para con nosotros. Aquel que va a representar ejércitos, espadas, es fuerza humana. Necesitamos tener más claridad de lo que tenemos como nuestro más grande recurso disponible para que cuando se presente tiempos aún más oscuros podamos ser libres, victoriosos, fortalecidos, consolados, edificados e impulsados hacia adelante, como aquellos héroes de la fe que menciona la Escritura. Tiene un paso de fe único. Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, dice la palabra, podemos todavía seguir adelante, pasar adelante, ir todavía mucho más de lo que hayamos creído que podíamos ir, conforme al propósito eterno. Vivificará cada cuerpo hasta la resurrección deseada o el arrebatamiento. Está todo resuelto. Solo necesitamos entender un poco más y depender en su plenitud de estos
pasos maravillosos. Si podemos entender que no necesitamos de un ejército, si tenemos esta visión, este don, esta gracia. Si podemos entender un poco mejor lo que en Mateo 25 hablaba de aceites en las vasijas. Por eso decía en el Espíritu Santo en. Y si seguimos buscando de corazón, el Señor puede obrar todavía maravillas. Romanos 8 todavía, el verso 26 y 27. Referencia bastante conocida. Pero el Espíritu Santo es un intercesor en nosotros, divinamente. Y va a orar poderosamente en la medida que dependemos de Él. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Justo ahí donde más necesitamos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo necesito de esta ayuda. Necesito de este maravilloso poder. Esta intercesión necesito. Verso 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué podemos hacer sin este poder? Queremos ir lejos. Queremos llegar también a la altura que está prometida por Dios para cada vida, pero ignoro de este poder. Voy ignorando todavía de esta forma de vida indicada en la palabra de Dios. Quiero ser el que espera a Jesús en valentía, en paz, gozoso. Pero tengo dificultad con este poder. Nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, el hombre no puede. Mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón, dice su palabra. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu y la necesidad exacta de cada corazón. El Espíritu Santo va a proveer, va a amparar, va a mediar, va a guiar. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a retocar aquí Efesios 4:30. Necesitamos entender estos pasajes, en qué manera podemos disfrutar de ella, si puede haber impedimento o no de disfrutar de este poder. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No deje de lado entristecido, contristado, quebrantado en tu vida. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El principio de esta obra de gracia ya ha sido en cada vida. Y para entender mejor lo que significa contristado, el Espíritu Santo estorbado en nosotros. ¿Cómo puede pasar eso? Ahí están las siguientes recomendaciones. 31-32. Quítese de vosotros toda amargura, impide la obra del Espíritu Santo. Enojo, impide al Espíritu Santo de Dios obrar a nuestro favor. Ira, deja de lado, entristece, contrista al Espíritu Santo de Dios. Gritería también y maledicencia, porque esto viene del mal, maledicencia. No es del Espíritu Santo, es del otro Espíritu. Y toda malicia viene también, procede también del mal. ¿Cómo entonces? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Jesús dice, ¿qué tiene que no haya recibido? Si algo tenemos ha sido por la gracia del Señor, porque su perdón ha sido más que suficiente para con cada uno. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Hermosas enseñanzas e instrucciones que seguimos mirando paso a paso para que podamos disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios hoy para con nosotros. Romanos 14:17. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Nuestra parte natural mira solamente hacia ahí, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El poderoso Espíritu Santo, decía Miqueas 3:8, veía en justicia. El reino de Dios no es como la mayoría pretende y propone, de lunes a lunes solo para sí, solo para la parte humana, solo para lo que no aprovecha según la palabra de Dios. Justicia, paz y gozo necesita el corazón del hombre, necesita la vida del Hijo de Dios. Proviene poderosamente por medio del Espíritu Santo.
El reino de Dios tiene esta dirección, tiene estos pasos, estos ingredientes necesarios. Paz y gozo. ¿Cuánto necesita la creación de Dios hoy por medio del Espíritu Santo? Romanos 15:16, otro paso muy importante. No parecía que podía ser de esta manera. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Qué más dice? Santificada, apartada, consagrada por medio del Espíritu Santo. Qué importante que este poder sea prominente, sea el principal que va a mover como un motor en cada vida. La potencia de Dios en cada vida viene por esta guía, por esta dirección. Es la manera como Dios ha declarado en su palabra. Apartado por el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cómo apartarme, no consigo apartarme. El Espíritu Santo puede. Tiene potencia de Dios en sí mismo para guiarnos y darnos ese paso consagrado, apartado o santificado, como dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, usted y yo, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, santificada, gozosa, en paz, consolada y poderosamente enviado para cada maravilloso propósito divino. 1 Corintios 2, 10 y 11. 1 Corintios 2, los versos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es la vía que Dios había determinado y la vía que Dios usa hasta aquí. Para revelar, para abrir ante los ojos, para abrir en los corazones. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. ¿Qué podemos conseguir sin este poder? Porque está bastante reemplazado también este poder. La ciencia procura reemplazarle. Y hay supuestas teologías que procuran reemplazarle. La filosofía le reemplazó. Podemos decir el esfuerzo humano le tiene reemplazado. El orgullo humano le tiene reemplazado. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Y nos las reveló por el Espíritu. Todas las cosas espirituales. Toda la cosa que tiene que ver con Dios. Todo lo divino. Tiene que ver con estas verdades espirituales muy lejos de la sabiduría humana. Es revelación de Dios por su Espíritu. El verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el verso 14 dice que el hombre natural está privado de conocer. El hombre sin Cristo. El hombre que aún no experimentó el nuevo nacimiento como Jesús se explicó. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Solo queremos que la gente cambie, que todo el mundo cambie. Va a ir de mal en peor, dice la palabra. No va a cambiar. No ha cambiado. Según Romanos 1, cambia la verdad de Dios por la mentira, pero no de la manera correcta. Es un cambio hacia abajo, no hacia arriba. Hacia la oscuridad, no hacia la luz. El hombre natural dice, para él es locura lo que viene de parte de Dios. Y no las puede entender. No van a discutir de día y de noche, pero no va a entender. Dice que entiende. Discutieron a Jesús. Vez tras vez discutieron con Jesús. No puede, dice la palabra. Porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la razón. No es porque hay otra manera. No es porque hay otro argumento. El Espíritu Santo de Dios quedó para este propósito, para esta ministración. Claramente, dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hay mucha diferencia entre el espíritu del mundo, que bastante podemos decir también contagia hasta en las iglesias. El espíritu del mundo, muy sabelo todo el mundo, pero no sabe nada de lo que debe saber divino. Conoce todo, hace uso de tecnología de manera que antes no existía, pero no conoce la verdad y la voluntad de Dios como debe conocer. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para aprovechar y disfrutar, enriquecernos en ella, gozarnos en ella y seguir poderosamente, mientras otros definitivamente no va a tener ese.
Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuanto más nos detenemos a los pies del Señor, cuanto más puede revelarnos por medio del Espíritu Santo lo que es de nuestro Señor. En lo natural, nuestros hijos que nos rodean más de cerca saben más que el resto, ¿verdad? Conoce más cosas. El que ganó más nuestro corazón conoce más de la casa, de las cosas, de los planes. Hay uno que ya supo y hay otro que todavía se va a enterar de cosas. De la misma manera en lo espiritual, sentado a los pies de Jesús es el secreto. Mientras nos afanamos, como aquel ejemplo que dejó Jesús de aquellas dos hermanas, y nos afanamos y creíamos que la mejor cena era la que podíamos esperar a Jesús y preparar mientras Él nos espera. Este mismo es esa experiencia de Cantares, que su mano, como decía, producía mirra, algo así la expresión, chorreaba mirra. Demasiado esfuerzo tiene, demasiada cosa está haciendo para Dios, pero cuando abrió la puerta ya no estaba el amado, se había ido. Eso pasó con Marta, del ejemplo que Jesús nos deja ahí para nuestras enseñanzas. Dice el verso 13, aquí de 1 Corintios 2, 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No hay nada que traer de ahí. Nada del mundo va a servir para lo espiritual. Nada de ciencia, nada de filosofía va a servirnos en este campo. ¿Recuerdan de aquel hombre que quiso comprar este poder? Porque así cree el mundo. Nosotros podemos comprar. El mundo cree que con plata resuelve todo. Tu dinero perezca contigo. Con Dios no es así. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual en el hombre. Qué bien claro, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra y va a ordenar el espíritu humano para lo que conviene, para lo que edifica, para lo que vale, para lo que es eterno, para lo que Dios sabe que es para nuestro provecho. Terminamos con 1 Corintios 12, versos 12 y 13, que dice lo siguiente. 1 Corintios 12, 12 y 13 para cerrar nuestros grandes privilegios, nuestras riquezas, podemos decir nuestros honores de parte de Dios a favor de cada vida, que hoy podemos disfrutar más que nunca. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Y qué hizo con este cuerpo? Su cuerpo, la iglesia. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hechos 2. Lleno del Espíritu Santo de ahí en adelante. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Uno con más privilegio que otro? No. En Romanos 12, Dios repartió una medida de fe a cada uno para disfrutar de estos maravillosos procesos en nuestra vida, en su camino. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios, gracias a Dios, cada uno con los mismos privilegios. Solo que en el capítulo 14 ya dice el apóstol: procurad los dones espirituales. Procure, busque, anímese, animémonos a buscar para ser edificados por la gracia del Señor, para disfrutar conforme al propósito eterno, paso a paso, de esto que no va a ser con ejército ni con espada, no con argumentos humanos, no con esfuerzo humano, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Conviene conocer con exactitud, con claridad, estos maravillosos pasos, propósitos gloriosos, que hoy es nuestro. Hoy es para enriquecernos en ella. Hoy es para disfrutar de estos pasos dignos. Es según el llamamiento de Dios para con nosotros. Qué maravillosa verdad, qué abundante gracia y qué claridad para cada paso. El Señor nos bendice muy ricamente a cada uno.